en esta hermosa mañana donde podemos ver su gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mire, la verdad es que es una mañana especial, una mañana donde si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería todo esto que estamos haciendo, en vano sería toda esta predicación, toda esta esperanza. Así que esta mañana yo te invito a que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 24. Ya ahorita nuestra hermana Angélica nos daba los primeros versículos de este capítulo, y a mí me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Lucas 24 del versículo 13 hasta el versículo 35. Gracias al grupo de... ¿Se quedan aquí o se sientan? Se sientan, muy bien. Porque estoy viendo el doble. Muy bien, pues mire, dice, y antes de leer esto, déjeme platicarle que hace pues ya algún tiempo, yo no he salido a caminar. No quisiera mentirles y decirles, oye, yo estoy saliendo todas las mañanas, pero sí tengo la oportunidad con un compañero de cada mañana hacer algunos trayectos, básicamente de la estación de radio a nuestro trabajo, hacia donde vamos a desayunar, y es muy hermoso poder ir platicando, poder ir conversando. Incluso a veces lo tomamos como una enseñanza, lo tomamos como un tiempo donde a veces podemos discutir algún tema de los que nos interesa, los temas de nuestro Señor Jesucristo, los temas que se van a tratar en estos días. Y miren, la verdad es que es muy edificante poder tener un compañero en el cual nosotros pudiéramos estar platicando constantemente, tomarte ese tiempo de platicar. Y hoy no voy a aprovechar el calendario que hoy se celebra la resurrección, aunque en algunas partes se celebra de diferentes formas. Yo hoy quiero basar esta predicación en el domingo de resurrección, pero el domingo de resurrección de la Biblia, el domingo de resurrección que encontramos aquí en Lucas 24. Y mira, la verdad es que el pasaje de Lucas nos lleva a hacer una reflexión, nos lleva a reflexionar en el verdadero motivo que es la resurrección. Y ahorita lo mencionaba yo antes de iniciar en 1 Corintios 15:14, dice, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Así que realmente nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, y por eso nosotros tenemos esa esperanza viva de que un día estaremos con Él. Pero mira, hoy te quiero hablar precisamente de este versículo 24, donde la verdad es que el 23 termina con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, termina ahí donde Él expresa esas palabras. Y mira, inmediatamente arrancamos el capítulo 24 de Lucas con el pasaje que nos leía nuestra hermana Elda, y nos decía que había dos varones vestidos resplandeciente, y le decían a esas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Ellas fueron las primeras en la tierra en saber y dar a conocer realmente las buenas nuevas. Ellas fueron las primeras en compartir el evangelio, aunque no les creyeron. Y miren, a mí me gustaría que nos fuéramos a este versículo del 13 en adelante. Lo voy a leer rápidamente, después vamos a hacer una oración y vamos a empezar a hacer de este pasaje nuestra propia vida. Vamos a leerlo y dice así: y he aquí, dos de ellos el mismo día iban a una aldea llamada Emaú,
que está a 60 estadios de Jerusalén. Y mire, aquí voy a hacer una pausa, porque yo me puse a investigar esos 60 estadios, ¿a qué equivale? Y mire, coincidentemente estaba yo revisando y veía que prácticamente son de 11 a 12 kilómetros de distancia, algo relativamente cercas, no era una distancia muy grande. E incluso lo saqué en el mapa y mire, es básicamente la distancia que tenemos de este lugar al lugar donde estamos transmitiendo ahí en Laredo, Texas. Unos metros más, unos metros menos, pero estaba viendo yo y decía, para caminar este tramo hay que tener condición. Pero mire qué interesante, y regreso porque dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han hecho, que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos más, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y le seguían platicando y le seguían diciendo, aunque también nos asombra unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria? Para que entrara en su gloria, perdón. Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él había desaparecido de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón mientras él hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan.
Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a poner esta palabra de Dios para que Él sea el que tome el control, Él sea el que traiga este mensaje que a mí me gustaría que le llamáramos 60 estadios o el camino a Emaús. Padre, en esta hora, Señor, una vez más nos acercamos, Señor, hasta el trono de tu gracia, para pedirte en esta hora, Señor, que tú tomes el control, Señor, de esta reflexión, Padre, que tú, Señor, me ayudes, Señor, a transmitir ese mensaje que tú tienes para tu pueblo, Padre. Quita de mí, Señor, toda palabra, Señor, que no venga, Señor, de acuerdo a lo que tú tienes establecido, Padre. Viene a quitar, Señor, cualquier problema, Señor, que venga a distraernos, Señor. Empieza tú, Señor, a crear la atmósfera perfecta, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar, Padre, ese mensaje que tú tienes para tu pueblo, este mensaje, Señor, en el cual nos debemos de centrar, Padre, este mensaje que nos trae esperanza, nos trae aliento, Padre, porque sabemos que estamos hablando de tu Hijo, estamos hablando de la vida, sí, de la resurrección, pero aún más allá, Padre, de la vida perpetua que tú, Señor, tienes. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre. Te pido que a cada uno, Señor, de los que están escuchando, Señor, y de los que van a escuchar esta transmisión, Padre, que este mensaje llegue, Señor, y pueda cambiar sus vidas, pueda cambiar, Señor, su manera de pensar en relación a ti, Padre. Te lo pido en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesús. Pues les voy a decir a los muchachos de aquí que pueden tomar su lugar. Y usted, mi hermano, tome asiento ahí donde está, póngase cómodo. Miren, la verdad es que les decía a los muchachos, puede ser un mensaje largo, puede ser un mensaje corto. Eso depende de nuestro Señor, lo que Él quiera que yo hable. Y yo, la verdad es que veía este pasaje y la verdad es que a través de este pasaje yo veía un paralelismo con la vida actual. Yo veía que este pasaje lo pudiéramos aplicar cada uno de nosotros a nuestra propia vida, a la vida de los cristianos. Y mira, voy a ver este pasaje donde este camino, 60 estadios, 11, 12 kilómetros, era un camino de desesperación, un camino de tristeza, un camino donde esos discípulos empezaban a abandonar Jerusalén. Y mira, ¿por qué te digo esto? Y voy a repetir rápidamente el versículo 13 y dice, he aquí, dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, e iban hablando entre sí de todo aquellas cosas que habían acontecido. Y nos dice ahí en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras caminan y por qué estáis tristes? Y ellos le respondieron. Y ahí en el 18 vemos lo que les empieza a decir y nos empieza a decir cómo se llamaba uno de ellos. Qué interesante, nos dice que se llamaba Cleofas. ¿Sí? Y le dice, oye, ¿acaso eres tú el único extranjero? ¿Eres el único que no conoce lo que está sucediendo, lo que sucedió? Y le empiezan a dar detalles y le empiezan a decir todo lo que pasó. Pero me llama la atención que estos dos discípulos no eran de los 12 discípulos. No eran, y lo podemos sacar a relucir porque cuando regresan dicen, y fueron con los 11. ¿Por qué 11? Porque ya no estaba Judas. ¿Sí? Ya no estaba Judas con ellos, pero ellos empezaron a alejarse. Empezaron a decir, nuestro rey, nuestro Mesías, ya no está con nosotros. Ese Mesías que ellos tenían su fe, su esperanza de que Él iba a venir y que Él se iba a bajar de la cruz y que iba a derrotar al imperio y que ellos iban a ser libres. Esa era la esperanza que ellos tenían, era lo que ellos pensaban que eso era el Mesías. Y lo podemos ver porque cuando empiezan a hablar de Él, a Él ya no le llaman Mesías, le llaman profeta, varón.
pero ya no le llaman Mesías. Su esperanza había terminado. Su esperanza se había acabado ahí. Y aún más, ellos decían, nosotros realmente creíamos que Él era. Si usted lee detenidamente, decía, nosotros pensamos que Él era el que nos iba a venir a redimir. Le apostamos todo. Dejamos nuestra casa, dejamos nuestros trabajos por seguirle a Él, porque nosotros queríamos que Él nos liberara. Pero mira, Jesús no venía a liberarlos en ese aspecto. Jesús venía a liberarlos del pecado. Jesús no venía a quitar esa carga tributaria, ese yugo a través del imperio romano. Él venía a derrotar al mismo diablo. Él no venía a derrotar a un gobernante, no venía a derrotar a Pilato, no venía a gobernar a ninguno de los gobernantes de ahí. Venía a acabar con el diablo. Pero ellos no lo podían ver. Ellos no podían ver lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque simplemente ellos tenían su vista puesta en otra cosa. Y mira, yo me imaginaba que este tema hubiera sido del trending topic, no sé cómo le dicen ahí, los que les gustan las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo. Si hubiera estado en ese entonces, hubiera sido la noticia. El Mesías lo habían matado, lo habían crucificado. Y era lo que se hablaba. Y por eso ellos se extrañaban y le decían, hey, ¿cómo que no conoces? ¿Cómo que no sabes lo que está sucediendo? Si es la noticia, todo mundo conoce lo que le hicieron a Jesús. ¿Cómo que tú no? Pero mira, me llama la atención, porque ellos decían, era nuestra esperanza. Y Él murió como un ruin villano. Él murió como un cruel delincuente. Y mira, la verdad es que es cierto, la muerte de cruz era una maldición para con Dios. Así fue como murió nuestro Señor Jesucristo. Así fue como Él cumplió esa promesa de venir y redimirlos por una muerte que se consideraba maldición. Pero mira lo que nos dice, cuando Él se acercó, ellos no pudieron ver. ¿Por qué no pudieron ver? Porque estaban cegados. Estaban cegados y no sabemos cuál era el motivo. No sabemos si la ceguera era por la desesperación, por la tristeza, que no ponían atención con quién iban hablando. O tal vez Dios les había mandado cegar sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, con quien Él quiera, hacer lo que Él le parezca mejor. Y tal vez lo cegó. ¿Para qué? Para que no le reconocieran. Pero mira, la verdad es que la Biblia no nos lo menciona, pero simplemente nos dice que ellos no le podían reconocer. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida ahora? No le conocemos. Hay gente que no le conoce, que escucha de Dios, que escucha de Jesús, que escucha el Evangelio, pero que realmente no le conoce. Eso era lo que estaba pasando. Ellos no lograban reconocer lo que ellos estaban pasando. Tenían la incapacidad de creer. Ellos no podían creer lo que estaban viviendo. Pues ellos lo sabían todo, porque ellos sabían sus obras, sabían su palabra, sabían su muerte, sabían su profecía. Pero les faltaba la revelación de Cristo resucitado, aquel que venció la muerte siendo primicias de los que murieron. Le llamaron varón poderoso de Dios, en palabra y en obra, un profeta, pero nunca le llamaron Mesías. Dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aún así
a Cristo conocieras según la carne, ya no le conocerás así. Lo conocieron, vieron sus obras, escucharon su palabra cuando era hombre. Pero ahora nos dice, aun y cuando lo conociste, ahora ya no lo conocerás. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya venía en el Espíritu. Ya era otra persona. Él ya había vencido la muerte. Entonces aquí este versículo de Corintios nos dice que por eso ya no le conocieron más, porque ya no era según la carne. Su esperanza del Mesías había quedado clavada en la cruz. Había quedado ahí toda la esperanza que él tenía. Pero mira, déjame decirte que ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban en Jerusalén y estaban yendo a Capernaum. Capernaum, 11 kilómetros, 12 kilómetros de diferencia. Pero aún así, Jerusalén geográficamente estaba en un nivel más alto que Capernaum. Yo ya te pudiera decir, Jerusalén, ¿qué representa para nosotros? Representa nuestra vida espiritual. Representa ahí donde nosotros tenemos la protección, ahí donde nosotros podemos recibir el amor de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban descendiendo a Capernaum. Descendiendo a Capernaum. Hoy yo te pudiera decir, ¿Capernaum qué es? Capernaum viene siendo el mundo. Ellos se estaban alejando de Jerusalén, se estaban yendo a Capernaum. Hoy muchos cristianos se están alejando y se están yendo al mundo. Estaban abandonando todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían creído. Hoy lo estaban haciendo. Hoy se estaban yendo, estaban bajando. Espiritualmente estaban descendiendo. Su vida espiritual iba bajando poco a poco. Vivimos en un mundo triste, abatido, lleno de desesperanzas, de infelicidad. La felicidad que se produce por otras fuentes. Felicidad que es efímera, felicidad que no dura. Esa es la felicidad que hoy podemos encontrar. Pero hoy el mundo está lleno de malos tratos, de robos, de suicidios, de tantas cosas. Y mira, el mundo hoy está lleno de odio y de falta de perdón. Hoy, más de 105,000 separaciones de divorcio al año en México. Más de 95,000 abortos legales en Estados Unidos. Solo el 0.5% son por riesgo de la madre o de los bebés. Hoy el mundo no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al autor de la vida, al dador y hacedor y sustentador de la vida. El mundo necesita urgentemente a Cristo, a su Creador, a su Redentor y Salvador y sustentador y a su Juez. A casi 2000 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció la muerte. Hoy el mundo necesita que nosotros, tú y yo, mi amigo, que conocemos de Jesús, salgamos y empecemos a hablar de Jesús. Hoy el mundo necesita que empecemos a decirles, hey, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que es un Dios poderoso. El camino de la vida a veces no nos hace recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mira lo que dice en Lucas 24, del 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, siguiendo
por todos los profetas. Les decía en las Escrituras lo que de él decía. Qué maravilloso pudiera ser tener una conversación con ese forastero que se hacía el ingenuo, se hacía como el que no sabía. ¿Qué cosas están pasando?, les preguntó nuestro Señor Jesucristo. Él conocía los pensamientos, él sabía lo que ellos estaban haciendo, pero él quería dar pie para poder empezar a hablar. Y hasta que les llama insensatos y tardos de corazón. El motivo por el cual les dijo esto era muy sencillo. Porque ellos conocían las Escrituras. Recordemos que el canon judío está compuesto por 3 partes de la ley. La ley, los profetas y los escritos. Ellos hacían mención a eso y le decían cuando él fue, él hizo, él cumplió. Él cumplió cada una de estas cosas. Pero no podían entender porque Dios no intervino para salvar en la cruz. Ellos no podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. Aún hoy el mundo tiene una visión errónea y no ha cambiado sus valores, los cuales son diametralmente opuestos y contradictorios, donde un siervo sufriente es tan impuro y rechaza a todo el que quiere servir a Dios. Pero mira, déjame decirte, cuando Él les empieza a hablar desde Moisés, hubiera sido una clase muy hermosa, una clase dada por Él mismo. ¿Por qué? Porque les empieza a hablar cada cosa que la profecía venía y decía. Cada libro de la palabra de Dios venía y recordaba quién era Él. Y mira, te lo voy a rápidamente, que te quisiera llevar por los libros de la Biblia donde nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis lo vemos como la simiente prometida a la mujer en Génesis 3:15, quien aplastará a la serpiente. Él es esa simiente. En Éxodo lo vemos como la Pascua, el verdadero Cordero. Levíticos, nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. En Números, es la serpiente de bronce, a la cual hay que mirar para ser salvos. En Deuteronomios, el profeta más grande, anunciado por Moisés. Esto lo encontramos ahí en el versículo 18 del capítulo 18 de Deuteronomios. Josué es nuestro capitán de la salvación, quien nos introduce a nuestra heredad. Jueces es el mayor y más perfecto juez, justo, el Salvador libertador que necesitábamos. En Ruth es el pariente redentor que nos redime pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros. En Samuel lo vemos como el hijo de David, cuyo reino es eterno. En Reyes y Crónicas es el Rey de Reyes, el que redime, el perfecto monarca. Esdras y Nehemías, el reconstructor y restaurador de los muros caídos. Esther es nuestro Mardoqueo, quien salva a su pueblo. Job lo vemos como árbitro justo y redentor que vive. Salmos es nuestro pastor, quien da su vida por las ovejas. En Proverbios, Él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, Él es el que hace que todo sea vanidad sobre vanidad. En Cantar de los Cantares es nuestro amado. En Isaías es el siervo fuerte, el siervo suficiente, el príncipe de paz, el experimentado en quebrantos. En Jeremías, a él lo vemos como el profeta que llora por amor a su pueblo. Ezequiel, él es el verdadero Hijo del Hombre. Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas lo vemos como el fiel y perdonador esposo cuando está casado
para siempre con una esposa infiel e inmoral. En Joel es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. En Amós, el prendedor de fuego. En Adonías, el poderoso para salvar. En Jonás lo vemos como el mejor y perfecto misionero para predicar y salvar a los extranjeros. En Miqueas, el eterno Salvador que naciera en Belén Efrata. En Nahú, el vengador de los elegidos de Dios. En Abacú, el justo, que nos hace vivir a nosotros justos por la fe. En Sofonías, nuestro Salvador en el día del Señor. Ageo, él es el nuevo templo que había de venir para todas las naciones. En Zacarías está aquel a quien traspasaron, aquel al que lo miraron, y asimismo aquel que entró en un asno. Malaquías es el sol de justicia, cuyo camino es preparado por Juan el Bautista. Es más poderoso ver a Jesús prácticamente en cada uno de los libros de la Biblia. La Biblia habla de Jesús. La Biblia no habla de cualquier otra cosa. Todo está relacionado con Jesús. Por eso ellos decían, no ardía nuestro corazón. Cuando Él abrió las Escrituras, cuando Él empezó a hablarles. Jesús es el mejor y verdadero Adán, quien fue obediente en la tentación, no como Adán. Y además, en otro huerto, sí, en ese caso, en el huerto de Getsemaní, salió victorioso por nosotros. Sí, Adán sucumbió ante la tentación. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Y la Biblia lo registra, que después de haber ayunado 40 días, vino el diablo y lo tentó. Pero mira qué hermoso es ver que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero y mejor Adán. A través de Él alcanzamos la redención. Con Adán la habíamos perdido. Ahora Él viene y Él nos vuelve a dar una relación con nuestro Dios. Él es el mejor y verdadero Abel, cuyo sacrificio fue agradable a Dios. Hoy en nuestro Señor Jesucristo entrega un mejor sacrificio. Él es mejor aún que Abel. Jesús es mejor y verdadero que Enoc, cuya vida pura y recta lo llevó a caminar de la mano de Dios y fue al cielo. Nuestro Señor Jesucristo caminó rectamente. Nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado. Nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo todo lo que nuestro Padre Celestial le había instruido. Jesús es mejor que Noé, cuya salvación fue por obediencia a Dios, y su fe es un mensaje para que todos sean salvados. Jesús, Noé salvó a su familia. Jesús puede salvar una humanidad completa. Jesús es mejor y verdadero Abraham, quien contestó al llamado de Dios dejando todo y se fue a un lugar que él no conocía. Nuestro Señor Jesucristo dejó a su familia para empezar el ministerio que tenía preparado para nosotros. 3 años abandonó a la familia. ¿Para qué? Para estar preparando a cada discípulo. Jesús es el mejor y verdadero Isaac, cuyo nacimiento también fue anunciado por un ángel y también fue ofrecido inocentemente por su padre en lo alto de un monte. Sí, pero a él no fue sacrificado. Ahí Dios detuvo la mano. En el caso de nuestro Señor Jesucristo se cumplió ese sacrificio. Jesús es el mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que, al igual que Job, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Jesús es el mejor y verdadero José, quien sentado a la diestra del rey, un rey
muchísimo más soberano que el faraón. Él es el Rey de Reyes, que perdona a todo el que le traiciona y lo vende injustamente, y que además usa su poder y autoridad para salvarlos. José estuvo sentado al lado del faraón y perdonó a su familia. Jesús está sentado a la diestra del Padre, perdonando a toda la humanidad, perdonando a aquellos que lo mataron, a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo habían encarnecido. Jesús es el mejor y verdadero Moisés, quien, a pesar que ambos desde bebés estaban sentenciados a morir por decreto de un rey, Él fue mejor. Él fue un intercesor de Dios. Jesús es el mejor y verdadero Jacob. El verdadero, suficiente, inocentemente para interceder para y por salvar a sus amigos necios, quien lo culpaban injustamente. Recordamos la historia de Job, pero vemos cómo Jesús perdona a más personas. Job intercedió por sus amigos, que ya le decían que algo había hecho mal. Pero aquí lo vemos como Jesús lo supera a él. Jesús es el mejor y verdadero David, un rey nacido en Belén, también de la tribu de Judá como él, y cuya victoria se convierte en la victoria de todo un pueblo, a pesar de que el pueblo no hizo nada para ganar esta victoria. Sé como David, vence a tu Goliat, vence a tus gigantes. Esa es la predicación que escuchamos continuamente. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes vencer a tus gigantes. Tú no puedes vencer a tu Goliat si no tienes a Jesús, que Él es el que pelea por ti esas batallas. Él es mejor que David. Y mira, es mejor que Esther, que Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de una ballena. Jesús es el mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado precisamente el día de la Pascua para que pasara de largo el ángel y pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Él es el verdadero templo que mora en nosotros, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el maná, el pan de vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era y que ha de venir, no hay otro. Juan 5:39 nos dice: escudriñar las escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Pero mira, volviendo al capítulo de hoy, el forastero caminante junto a los 2 cabizbajos discípulos los llevó primero a la palabra y luego se le reveló. Sí, la palabra abierta, fiel y expuesta. No había revelación de quién era Él, ni de sus obras a favor nuestra, ni hay revelación de quién es Él. No hay salvación si realmente tú no le conoces. Tú puedes leer y escuchar y todo, pero si tú no realmente le encuentras, no hay salvación. Déjame decirte, mi amigo, que a veces encontramos que la palabra de Dios nos da la esperanza cuando estamos desanimados. Somos consolados por ellas cuando estamos tristes y nos da el aliento cuando estamos desalentados. ¿Qué ocurrió en esta íntima comunión con Jesús? Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él había desaparecido. Había terminado de platicarles, de hacerles una reseña de todas las escrituras.
Y dice la palabra de Dios que llegaron a la aldea donde iban. Y que él intencionalmente dijo, yo sigo adelante. Conocemos la tradición de los judíos, hospitalarios como ningún otro pueblo. A través de la Biblia vemos cómo ellos siempre cuidaban al extranjero. Aquí le dicen, hey, no te vayas, quédate, se hace tarde. Había despertado el hambre de la palabra de Dios. Había despertado esa inquietud de conocer más de lo que este forastero les estaba diciendo. Él se sienta a la mesa y él da gracias. Él era el invitado, pero él toma el papel de anfitrión. Él dice, esta es mi casa. Él toma el pan y cuando empieza a partirlo y empieza a dar las gracias, ellos dijeron, es Jesús. Voltean y él ya no está. Él se fue. Pero mira qué hermoso es ver que ellos, cuando abrieron sus ojos espirituales, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dice que es en esa misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. Cambiaron el rumbo de su vida, cambiaron el rumbo donde ellos iban, dieron marcha atrás. Era tarde, quédate, porque el día cae. No les importó estar cansados de caminar ese tramo. Ellos inmediatamente reconocieron que habían estado con Jesús. Regresaron y llegaron y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Ellos ahora sí proclamaban las buenas nuevas, porque dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Eran otros. Ya no eran aquellos 2 discípulos cabizbajos que iban descendiendo. Ahora, nuevamente, iban hacia la esperanza. Nuevamente, iban hacia arriba, ascendiendo hacia Jerusalén. Pero no solo hacia Jerusalén, sino espiritualmente, ellos volvieron a subir. Volvieron a buscar su vida espiritual que habían perdido. Sí, dejaron Emaú, que representa el mundo, para volver hacia Jerusalén, hacia la vida espiritual. Corrieron rápidamente. En Mateo nos dice conocer al Señor e inmediatamente Mateo conoce al Señor e inmediatamente hace un banquete para llevar a sus compañeros de profesión, unos repudiados publicanos, pero que querían escuchar la palabra de Dios. Al igual que ellos, Mateo ya lo había hecho. Mateo, en cuanto escuchó la palabra de Dios, fue y la empezó a compartir. Mira Andrés lo que dice, conoce al Señor y va corriendo por su hermano Simón Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Felipe conoce al Señor y hace exactamente lo mismo, le dice lo mismo a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 de Juan, nos dice, venid a ver que hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Lidia, natural de Tiara, en Hechos 16, también al recibir el mensaje del Evangelio, ella empieza a juntar a su familia y vemos que más tarde, en Apocalipsis 2, hay un mensaje muy particular precisamente para esta iglesia. Cada uno de ellos, al conocer a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y empezaron a hablar de Jesús. Fueron a proclamar las buenas nuevas de salvación.
No se quedaron con el mensaje, no se quedaron comiendo, cenando y descansando. Inmediatamente empezaron a reconocer y empezaron a anunciar que Jesús vivo está. Ellos empezaron a decir: nosotros le vimos, caminó con nosotros, cenó con nosotros, Jesús está vivo. Esa era la gran comisión que Jesús nos dejó. Esa es la gran comisión que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Que si nosotros le reconocemos, si nosotros creemos que Él está vivo, cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en esos discípulos. Esos discípulos que empezaron a hablar de Jesús, que empezaron a decir: Jesús está vivo. Jesús no quedó en la cruz, mucho menos quedó en la tumba. La tumba está vacía. A las mujeres no les creyeron, ellos mismos lo reconocen. Unas mujeres entre nosotros. Pero mira, mi amigo, no importa si te creen o no te creen. Tú tienes que llevar la palabra. Tú tienes que compartir el evangelio. Tú tienes que decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Si te creen o no, Dios va a trabajar. Su palabra ha sido sembrada. Su palabra empieza a germinar cuando Dios hace la obra. No por lo que tú digas, no por lo que tú expreses. Es por la misma palabra. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer que Jesús resucitó. Tenemos que compartir que Jesús resucitó. Puede ser que algún amigo que nos está viendo nunca haya escuchado el evangelio. Puede ser que nunca hayas entendido que la Biblia, este precioso libro, habla de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que tú conozcas. Puede ser que tú te sientas como esos dos discípulos que iban camino de Emaús. Puede ser que has visto, que has conocido, que has sido sano, que has gozado de los beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Pero en momentos difíciles has abandonado. Te has ido de Jerusalén, te has ido a Emaús. Yo te invito en esta hora a que si tú no conoces de Dios, tú hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de decir: yo creo en ese Jesús. Yo creo en ese Jesús que resucitó de los muertos. Si tú cual esos dos discípulos te has alejado de la vida, sí, de la vida cristiana, de la vida de andar con Jesús, déjame decirte que hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos esa oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Hoy la vida se nos puede ir. Se nos puede ir de un momento a otro. Hoy con esta situación que estamos viviendo. Ayer nos daban una triste noticia. Una noticia que nos hace reflexionar. La partida de un joven de 28 años. Un joven que le gustaba enseñar, que le gustaba compartir, que se veía en su rostro, en su sonrisa, el amor de Dios. Un joven de 28 años que ahora ya está gozando con Él. Hoy simplemente tú tienes la oportunidad. Hoy tú tienes la vida. La vida no la tenemos comprada. La vida se nos puede ir en un accidente, por esta enfermedad que está hoy en día. Pero hoy tú tienes que tener la certeza. Nosotros tenemos la certeza que este joven
Yo, Alex, maestro de mi hijo ahí en Laredo, Texas, él ya está disfrutando, él ya está en un mejor lugar, porque seguros estamos que él estaba tomado de la mano de Jesús. Pero tú, mi amigo, si hoy vinieran por ti, si hoy vinieran por tu alma, ¿a dónde irías? ¿Cuál sería tu destino final? ¿Cuál sería tu morada eterna? ¿Una morada celestial o el infierno? Hoy yo te invito a que reflexiones. La situación no es fácil. Tal vez no queramos entender la gravedad de la situación. Hoy lo único que yo te puedo decir es que tú tienes la oportunidad. Tú tienes la oportunidad de buscar de Dios, de buscar la redención de nuestro Señor Jesucristo a través de esa sangre, esa preciosa sangre que fue derramada en el Calvario, a través de esa resurrección que nos da nuestra esperanza viva de que un día nosotros estaremos con Él. Esa resurrección que nos dice: hey, yo, Alex, no está muerto, él solo duerme. Él ha abierto sus ojos para estar con el Señor. Pues tú tienes que tener la confianza que a ti, cuando llegue el tiempo, va a pasar lo mismo. Solo dormiremos y despertaremos con Él. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos reconocer que muchas veces nos hemos equivocado, que muchas veces hemos actuado no conforme a la palabra de Dios. Hemos actuado según nuestra propia conveniencia, según nuestro propio beneficio. Hoy es tiempo de regresar. Hoy es tiempo de que tú te acerques y le digas: Padre, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es vida, y es vida eterna. Hoy yo quiero que me perdones. Hoy yo por fe reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en esa cruz. Pero lo más importante, y lo que estamos celebrando hoy, que tú te levantaste de entre los muertos y que tú estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Que esta oración, Señor, está llegando al Padre por medio de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad. Nos das esta oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Nos das este hermoso regalo que es la vida, que solo lo podemos apreciar cuando alguien parte. Es triste ver una silla vacía para algún familiar que ha partido. Es triste encontrar una cartera vacía y que falte una semana para volver a cobrar. Es triste encontrar una casa vacía porque los hijos se han ido. Pero no es triste encontrar una tumba vacía, una tumba que tú dejaste vacía. Ese es un motivo de alegría. Ese es un motivo para gozarnos. Lo vacío causa tristeza, pero este vacío no, este vacío causa gozo. Gracias, Padre. Gracias por esto. Gracias porque por medio de esto tenemos la certeza que un día estaremos contigo. Yo te pido, Señor, por cada alma, por cada hermano, por cada familia del buen samaritano, Padre. Manténnos, Señor. Mantén esa fe.
Necesitamos de ti. Hoy más que nunca necesitamos de ti, Señor. Protégenos. Manda a tus ángeles, Señor, a que nos cuiden. Sabemos, Señor, que estamos bajo tus alas. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es.